Aproximadamente 6,5 millones de personas fueron capturadas y vendidas como esclavos entre los años 1200 y 1760. En Estambul, una quinta parte de la población estaba compuesta por esclavos. Niños cristianos eran arrancados de sus familias cada 3 o 5 años. Mujeres eran inspeccionadas desnudas en mercados públicos y hombres eran encadenados a galeras hasta morir de agotamiento. El Imperio Otomano construyó su poder sobre un sistema de esclavitud que abarcaba todos los niveles de la sociedad, desde el devshirme, que transformaba niños en soldados, hasta los harenes donde mujeres vivían encerradas de por vida. La esclavitud no era una excepción, era la norma. Los mercados operaban abiertamente, los precios variaban según la raza, y los castigos eran brutales. ¿Cómo funcionaba realmente la vida diaria de un esclavo en este imperio? ¿Qué pasaba después de ser comprado en el mercado? ¿Existía alguna posibilidad real de libertad? Esta es la historia de la esclavitud en el Imperio Otomano. El amanecer llegaba como cualquier otro a las aldeas de los Balcanes en el siglo XVI. Familias campesinas se preparaban para otro día de trabajo en los campos. Niños jugaban cerca de las iglesias ortodoxas y las mujeres comenzaban sus tareas domésticas. Pero este día sería diferente. A lo lejos, el sonido de cascos de caballos anunciaba la llegada de una comitiva oficial otomana. Los jenízaros habían llegado para ejecutar el devshirme, el tributo de sangre que el Imperio Otomano cobraba a sus súbditos cristianos. El sistema devshirme representaba una de las formas más sistemáticas y traumáticas de esclavización jamás implementadas por un Estado. Cada 3 o 5 años, funcionarios otomanos recorrían las provincias balcánicas con un objetivo específico: seleccionar niños cristianos de entre 6 y 18 años para convertirlos en propiedad del sultán. Los jenízaros que ejecutaban estas redadas llevaban consigo un firmán, un decreto imperial que otorgaba autoridad absoluta sobre sus acciones. La primera parada era siempre la iglesia local, donde obligaban al sacerdote a presentar los registros de nacimiento de todos los niños varones de la aldea. Las familias eran convocadas a la plaza central. Los padres sabían lo que venía, y el terror se manifestaba en sus rostros mientras formaban filas con sus hijos. Los oficiales otomanos buscaban cualidades específicas. Querían a los más inteligentes, los físicamente más aptos, los de mejor apariencia. Niños con defectos físicos o enfermedades visibles eran descartados inmediatamente. Los hijos únicos estaban teóricamente protegidos, pero esta regla se violaba con frecuencia. Los inspectores caminaban entre las filas, examinando dientes, músculos, ojos. Hacían preguntas simples para evaluar la inteligencia. La selección era meticulosa y cruel. Cuando un niño era elegido, se le vestía inmediatamente con un uniforme rojo distintivo. Este color se convertiría en el símbolo de su nueva condición. Las madres lloraban abiertamente. Los padres apretaban los puños en impotencia. Algunos intentaban sobornar a los oficiales para que tomaran o dejaran a sus hijos, dependiendo de su situación económica. Las familias más pobres veían en el devshirme una terrible oportunidad. Sus hijos quizás tendrían una vida mejor que la miseria rural. Las familias más acomodadas vivían la pesadilla opuesta: ver a sus hijos prometedores arrancados de sus hogares para nunca volver. Una canción popular de Epiro capturaba el dolor colectivo de estas comunidades. Las madres cantaban maldiciones al emperador otomano por el mal que infligía a sus familias. Los versos hablaban de padres encadenados, de sacerdotes capturados como rehenes para asegurar la entrega de los niños, de hermanos separados año tras año. El último verso era particularmente desgarrador. Una madre juraba llorar mientras viviera, porque el año anterior habían tomado a su hijo, y este año a su hermano. Los niños seleccionados eran agrupados en contingentes de 50 a 100 y marchaban hacia Estambul, un viaje que podía durar semanas. Muchos enfermaban por el cambio de clima, la mala alimentación y el trauma psicológico. Los que morían en el camino eran simplemente dejados atrás.
Los que intentaban escapar y eran capturados recibían azotes públicos como advertencia para los demás, pero el Devshirme era solo una de las múltiples rutas hacia la esclavitud en el Imperio Otomano. En las estepas al norte del Mar Negro, los tártaros de Crimea ejecutaban un sistema de captura aún más brutal y extenso. Estas incursiones de esclavos eran operaciones militares cuidadosamente planificadas que penetraban profundamente en territorios polacos, lituanos, rusos y ucranianos. Las incursiones tártaras seguían un patrón estacional. Esperaban hasta que las cosechas estuvieran recogidas y los graneros llenos, maximizando así el botín material además del humano. Los jinetes tártaros atacaban al amanecer, rodeaban aldeas completas, incendiaban casas para sembrar el pánico y capturaban a todos los que pudieran. Las mujeres jóvenes eran el premio más valioso, seguidas de niños y adolescentes. Los hombres adultos también eran capturados, aunque en menor número. Los ancianos y los enfermos eran frecuentemente asesinados en el acto, considerados sin valor para el mercado de esclavos. Las víctimas eran atadas con cuerdas, encadenadas por los tobillos en largas filas y obligadas a caminar hacia el sur, hacia Crimea. El viaje desde las aldeas rusas o polacas hasta Kaffa, el principal puerto de esclavos en Crimea, era un infierno de varios días o semanas. Los cautivos caminaban encadenados, con raciones mínimas de comida y agua. Los tártaros los empujaban a marchar largas jornadas, sin consideración por los débiles o enfermos. Quien no podía mantener el ritmo era golpeado o abandonado. Las mujeres embarazadas que daban a luz en el camino veían a sus bebés arrojados a un lado. Los niños pequeños que lloraban demasiado recibían amenazas de muerte para silenciarlos. En Kaffa, los cautivos entraban en un sistema comercial masivo. Este puerto, controlado por los otomanos desde 1475, había sido durante siglos el centro del comercio de esclavos del Mar Negro. Los almacenes y mercados estaban diseñados específicamente para el procesamiento de seres humanos. Los cautivos recién llegados eran separados por edad, género y condición física. Se les marcaba, se les registraba en libros de contabilidad y se les preparaba para el transporte marítimo a Estambul. Entre 1200 y 1760, aproximadamente 6,5 millones de personas pasaron por este sistema tártaro otomano. La mayoría eran mujeres y niños, valorados por su utilidad en tareas domésticas y, en el caso de las mujeres, por su explotación sexual en 1200 harenes. Los hombres capturados frecuentemente terminaban en trabajos forzados más duros, construcción, agricultura o las temidas galeras. Simultáneamente, en el Mediterráneo, los corsarios berberiscos de Argel, Túnez y Trípoli ejecutaban sus propias operaciones de captura. Estos piratas musulmanes no atacaban solo barcos, sino también ciudades costeras completas de Italia, España, Francia y hasta Islandia. En 1627, una flota berberisca atacó Islandia, capturando casi 400 habitantes de aldeas costeras. Fueron transportados a Argel, donde la mayoría fue vendida en el mercado de esclavos y jamás regresó a su tierra natal. Los corsarios tenían técnicas refinadas, atacaban de noche o al amanecer cuando las defensas estaban más débiles. Usaban información de espías locales sobre las ciudades más ricas y menos defendidas. Una vez capturados, los prisioneros eran evaluados inmediatamente. Los ricos eran separados para pedir rescate. Los artesanos especializados eran valorados por sus habilidades. Los demás eran considerados mercancía común para venta. El transporte marítimo de esclavos hacia el Imperio Otomano era otra fase de sufrimiento. Los barcos estaban diseñados para maximizar la carga humana, no la comodidad. Los cautivos eran apiñados en bodegas oscuras, húmedas y malolientes. Viajaban encadenados, con espacio apenas suficiente para sentarse. La comida era mínima: pan duro, agua turbia, ocasionalmente algo de pescado salado. Las enfermedades se propagaban rápidamente en estas condiciones. La disentería, el tifus y otras infecciones mataban a porcentajes significativos de los cautivos durante los viajes.
Las mujeres cautivas enfrentaban un terror adicional. Los marineros y guardias abusaban sexualmente de ellas con impunidad. No existía protección alguna. Una mujer joven y atractiva podía ser violada repetidamente durante el viaje. Algunas quedaban embarazadas, lo cual las hacía menos valiosas en el mercado de esclavos. Otras desarrollaban enfermedades venéreas que las marcaban de por vida. Otra fuente de esclavos era más insidiosa: la venta voluntaria de niños por parte de familias empobrecidas. En regiones como Circasia y Georgia, la extrema pobreza llevaba a algunos padres a la desesperación. Comerciantes de esclavos visitaban aldeas ofreciendo dinero por niños y niñas. Los padres, incapaces de alimentar a sus familias, tomaban la horrible decisión de vender a sus propios hijos. Se convencían a sí mismos de que los niños tendrían una vida mejor en una casa rica en Estambul que muriendo de hambre en una aldea montañosa. Las niñas circasianas eran particularmente codiciadas. Su belleza era legendaria en el Imperio Otomano, y los harenes de la élite pagaban precios extraordinarios por ellas. Una familia circasiana pobre podía recibir suficiente dinero por una hija hermosa como para sobrevivir 1 o 2 años. Los intermediarios prometían que las niñas serían bien tratadas, que se convertirían en damas de compañía de mujeres nobles, que quizás incluso se casarían bien. Estas promesas eran en su mayoría mentiras. La realidad que esperaba a estas niñas era la esclavitud sexual en harenes, donde nunca volverían a ver a sus familias. Para cuando los cautivos llegaban a Estambul, ya habían experimentado semanas o meses de horror. Habían sido arrancados violentamente de sus vidas, habían visto muerte y violencia, habían sufrido hambre y enfermedad, habían sido tratados como ganado, y esto era solo el comienzo. Lo que les esperaba en los mercados de esclavos de Estambul completaría su transformación de personas libres a mercancía humana. El mercado de esclavos de Estambul estaba ubicado en el corazón comercial de la ciudad, entre la mezquita de Nuri Osmaniye y la mezquita de Atik Ali Pasha, en un área conocida como Tabuk Pazari, el mercado de pollos. Esta ubicación no era accidental. El mercado de esclavos compartía espacio con los bazares más importantes de la ciudad, donde se comerciaban las mercancías más valiosas del imperio. Los esclavos eran tratados exactamente como eso, mercancía valiosa. La estructura física del mercado reflejaba su función. Consistía en pequeñas habitaciones de madera rodeando un patio central. Cada habitación pertenecía a un comerciante de esclavos específico. Las habitaciones tenían terrazas cubiertas al frente, donde los vendedores y compradores potenciales podían reunirse, conversar, tomar té o café y negociar antes de proceder a la inspección de la mercancía humana. El mercado operaba de 8 de la mañana hasta el mediodía, todos los días excepto los viernes. Los miércoles eran particularmente concurridos, días de subasta especial para esclavos recién llegados. Un esclavo que llegaba al mercado ya había pasado por un procesamiento preliminar. Los comerciantes lavaban a los cautivos, los vestían con ropa limpia pero simple, y los preparaban para la presentación. Las mujeres eran peinadas y a veces maquilladas ligeramente para realzar su apariencia. Los hombres eran afeitados si eso mejoraba su aspecto. Los niños recibían instrucciones de comportarse tranquilos y obedientes. Cualquier señal de rebeldía o trauma visible reducía el precio. El proceso de venta comenzaba con la inspección externa. Los compradores potenciales, acompañados por el vendedor, examinaban al esclavo completamente vestido. Evaluaban la altura, el peso aparente, la postura, el color de piel. Hacían preguntas básicas en turco: nombre, edad, origen. Pocos esclavos recién llegados entendían estas preguntas, lo cual añadía confusión a su terror. Los vendedores actuaban como intérpretes cuando era necesario, aunque frecuentemente mentían sobre los detalles para mejorar la venta. Si el comprador mostraba interés serio, procedía a la inspección física detallada. Esta era la parte más humillante del proceso.
El esclavo era llevado a una habitación más privada y se le ordenaba desnudarse completamente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos eran sometidos a esta degradación. Los compradores examinaban cada parte del cuerpo con la misma atención que darían a un caballo o una vaca. La inspección comenzaba por la cabeza. El comprador revisaba el cabello en busca de piojos o enfermedades del cuero cabelludo. Abría la boca del esclavo y examinaba los dientes, contándolos, verificando su estado. Los dientes eran indicadores importantes de edad y salud general. Dientes faltantes o podridos reducían significativamente el valor. Luego examinaba los ojos, buscando claridad, color y cualquier signo de enfermedad ocular. El comprador palpaba los músculos de brazos y piernas, evaluando la fuerza física. Presionaba el abdomen para detectar hernias o problemas internos. En las mujeres, examinaba los senos, evaluando si habían amamantado previamente, lo cual afectaba su valor como nodrizas o concubinas. La inspección de genitales era rutinaria. Para las mujeres jóvenes destinadas a harenes, verificar la virginidad era crucial, ya que esto multiplicaba exponencialmente el precio. El comprador también buscaba cicatrices, marcas de nacimiento o cualquier defecto físico. Una cicatriz grande podía indicar una herida de batalla o un accidente, reduciendo el valor. Marcas de azotes anteriores sugerían un esclavo problemático o rebelde. Los vendedores intentaban ocultar o minimizar estos defectos, pero los compradores experimentados conocían todos los trucos. Durante toda esta inspección, el esclavo debía permanecer inmóvil y silencioso. Cualquier resistencia resultaba en golpes inmediatos. Las mujeres que lloraban o intentaban cubrirse recibían bofetadas. Los hombres que mostraban dignidad o resistencia eran golpeados con bastones. Los niños aterrorizados eran amenazados con castigos peores si no cooperaban. Esta violencia servía a múltiples propósitos: quebrar la resistencia psicológica, demostrar al comprador que el vendedor mantenía control y establecer desde el principio la relación de poder absoluto. Los precios reflejaban jerarquía racial brutal. Las circasianas, georgianas y abjasianas alcanzaban 500 libras esterlinas por su piel blanca y rasgos valorados. Las sirias llegaban a 30 libras. Las africanas subsaharianas apenas alcanzaban 20 libras, relegadas sistemáticamente a trabajo degradante. Registros del mercado de Creta confirman este patrón. En 1671, una esclava costó 350 gurush, superando el valor de una casa grande con jardín tasada en 300 gurush. En 1717, incluso un niño de 12 años con discapacidades mentales valía 27 gurush, equivalente a 462 kilogramos de carne de cordero. Los esclavos más caros eran vírgenes europeas de entre 13 y 25 años. Su precio podía oscilar entre 60 y 150 gurush, dependiendo de belleza, habilidades y origen específico. Los adolescentes varones también alcanzaban precios elevados si mostraban inteligencia y aptitud física, especialmente si estaban destinados al sistema Devshirme o al servicio del palacio. Los eunucos, que habían sobrevivido a la castración, eran extremadamente valiosos debido a su escasez y sus roles especializados como guardianes de harenes. El mercado tenía regulaciones oficiales diseñadas para prevenir fraudes. Un inspector de mercado, el mutesib, supervisaba las transacciones. Los vendedores debían garantizar que los esclavos no tenían enfermedades ocultas. Si un comprador descubría dentro de cierto período que el esclavo estaba enfermo o tenía defectos no revelados, podía devolver la mercancía y recuperar su dinero. Esta garantía trataba a los seres humanos como cualquier otro producto defectuoso. El Estado otomano cobraba impuestos sobre cada transacción. El pensik, un impuesto de 1/5 del valor, iba directamente al Tesoro Imperial. Este ingreso fiscal significativo creaba incentivos perversos. El gobierno dependía económicamente de la continuación del comercio de esclavos.
Cada cautivo vendido enriquecía las arcas imperiales, dando al Estado razones financieras para perpetuar el sistema. El mercado específico para mujeres, el Abret Pázaru, operaba con particularidades adicionales. Las inspecciones eran aún más invasivas. Los compradores, siempre hombres, examinaban a las mujeres con libertad absoluta. Palpaban sus cuerpos, evaluaban la firmeza de sus senos, examinaban sus genitales. Las vírgenes eran verificadas mediante examen físico directo. Esta violación rutinaria era legal, normalizada, parte integral del comercio. Testigos europeos que visitaron estos mercados dejaron descripciones horrorizadas. Nicolás de Nicolai, miembro de una embajada francesa en 1550, visitó el mercado de Estambul y observó la venta de personas de todas las edades y ambos sexos. Notó que la mayoría eran exhibidos desnudos para inspección exhaustiva, especialmente niños y mujeres jóvenes. Los compradores los examinaban como examinarían caballos, verificando cada aspecto físico antes de decidir la compra. Ottaviano Bon, embajador italiano del siglo XVII, presenció las subastas donde cualquiera podía entrar libremente a comprar. Las mujeres eran presentadas en plataformas elevadas para visibilidad completa. Los subastadores gritaban las cualidades de cada esclava: edad, origen, habilidades, virginidad. Las ofertas subían en un ambiente que mezclaba lo comercial con lo obsceno. Después de campañas militares exitosas, Estambul presenciaba espectáculos adicionales de humillación. Los cautivos recién capturados eran desfilados por las calles principales antes de llegar al mercado. Estas procesiones servían múltiples propósitos: demostrar el poder militar otomano, intimidar a poblaciones potencialmente rebeldes y entretener a las masas. Los cautivos marchaban encadenados, vestidos con harapos, frecuentemente golpeados o escupidos por espectadores. Eran llevados deliberadamente frente a las residencias de embajadores extranjeros como mensaje político. Para los esclavos, el momento de ser vendidos marcaba una transición psicológica terrible. Habían sido capturados, transportados, procesados. Ahora eran oficialmente propiedad de otra persona, un hombre o mujer que días atrás había sido libre, con nombre, familia, identidad, ahora era reducido a un precio en gurush. El comprador se alejaba con su nueva adquisición y el esclavo comenzaba una nueva fase de su pesadilla: la vida bajo el dominio absoluto de un amo. Los niños seleccionados en las aldeas balcánicas para el Devshirme llegaban a Estambul después de semanas de viaje forzado. Allí experimentaban su primera transformación violenta: la conversión al Islam. Esta no era una decisión voluntaria ni un proceso gradual de aculturación. Era una imposición inmediata, brutal y diseñada para arrancar de raíz cualquier vestigio de su identidad anterior. El proceso comenzaba con la circuncisión forzada. Para niños de entre 6 y 18 años, esta cirugía sin anestesia representaba un trauma físico y psicológico profundo. La operación era realizada en masa, procesando decenas de niños al día. Los gritos de los primeros aterrorizaban a los que esperaban su turno. Muchos desarrollaban infecciones postoperatorias en condiciones poco higiénicas. Algunos morían de complicaciones. Los sobrevivientes quedaban marcados permanentemente, físicamente alterados como símbolo de su nueva condición. Inmediatamente después, los niños recibían nuevos nombres musulmanes. Esto era más que un cambio administrativo, era una aniquilación deliberada de identidad. Un niño serbio llamado Stefan se convertía en Mehmet. Un niño griego llamado Dimitrios pasaba a ser Ahmed. El nombre cristiano, conexión directa con familia y comunidad, era eliminado. Se les prohibía usar sus nombres anteriores bajo amenaza de castigo severo. Los niños eran divididos en dos grupos según una evaluación inicial de inteligencia y potencial. Los más prometedores, identificados como Ichoglani, eran enviados al sistema de entrenamiento de élite del Palacio de Topkapi. El resto era distribuido a familias turcas musulmanas en Anatolia,
para un periodo de aculturación de 8 a 10 años antes de ingresar formalmente al cuerpo de jenízaros. Los Ichoglani entraban en el programa Enderun, un sistema de educación intensiva que duraba aproximadamente 14 años. Esta institución funcionaba simultáneamente como escuela de élite y campo de entrenamiento militar. Los niños vivían en dormitorios comunales bajo supervisión constante. La disciplina era férrea y los castigos por infracciones menores eran severos: azotes, privación de comida, aislamiento en celdas oscuras. Estos eran métodos rutinarios de control. El currículo era exhaustivo y diseñado para crear administradores perfectamente leales al sultán. Los niños estudiaban lenguas: turco otomano obligatorio, árabe para textos religiosos, persa para literatura y diplomacia. En siglos posteriores se añadieron francés e inglés. Estudiaban matemáticas, necesarias para contabilidad y logística militar. Aprendían caligrafía, considerada arte esencial para funcionarios. Se les enseñaba Corán y jurisprudencia islámica, transformando a los niños cristianos en musulmanes instruidos. El entrenamiento físico era igualmente intenso: equitación, arquería, esgrima, lucha. Estas habilidades eran practicadas diariamente. Los mejores estudiantes recibían instrucción especializada en tácticas militares, ingeniería de asedios y estrategia. Aprendían etiqueta palaciega elaborada, memorizando rituales complejos de comportamiento ante el sultán y la corte. Durante todo este período, los niños permanecían completamente aislados de sus familias biológicas. No había cartas, no había visitas, no había comunicación de ningún tipo. Esta separación era deliberada. El objetivo era crear hombres cuya lealtad fuera exclusivamente hacia el sultán, sin conexiones emocionales o familiares que pudieran comprometerla. Los niños crecían en un ambiente diseñado para reconfigurar completamente su identidad psicológica. Los que no mostraban potencial para el Enderun eran enviados al sistema alterno. Familias turcas musulmanas recibían uno o más de estos niños con la obligación de enseñarles turco, costumbres islámicas y algún oficio útil. Este periodo de servicio doméstico era descrito oficialmente como educación benevolente. La realidad era más compleja. Los niños trabajaban como sirvientes no remunerados. Algunos propietarios los trataban relativamente bien, considerándolos casi como hijos adoptivos. Otros los explotaban brutalmente, usándolos para trabajo agrícola pesado o abusando de ellos física y sexualmente. Después de este período de aculturación, los jóvenes eran reunidos nuevamente y formalmente incorporados al cuerpo de jenízaros como acemi, reclutas novatos. El entrenamiento militar intensivo comenzaba en serio. Aprendían formaciones de batalla, disciplina de combate y el uso de las armas más avanzadas del imperio. En el siglo XV y XVI, los jenízaros fueron los primeros en Europa en adoptar armas de fuego como armamento principal. Los reclutas pasaban meses aprendiendo a usar arcabuces y mosquetes con precisión letal. Los graduados del Enderun seguían un camino diferente pero igualmente controlado. Los más excepcionales podían alcanzar posiciones de inmenso poder. Algunos se convertían en gobernadores de provincias importantes. Otros ingresaban a la burocracia imperial en Estambul, escalando hasta posiciones como defterdar, tesorero imperial, o incluso gran visir, el equivalente a primer ministro. Individuos específicos alcanzaron estas alturas. Ibrahim Pasha, gran visir de Suleimán el Magnífico, había sido un niño cristiano capturado y educado en el sistema Devshirme. Pero estos casos de éxito extraordinario eran excepciones estadísticas. La vasta mayoría de los niños Devshirme terminaban como soldados de rango medio o burócratas de nivel bajo. Muchos morían en campañas militares antes de alcanzar posiciones de poder. Otros pasaban décadas en guarniciones remotas, sin esperanza de ascenso. El sistema prometía movilidad social, pero la realidad era que producía principalmente soldados obedientes y funcionarios medianos. El trauma psicológico del Devshirme era devastador y duradero.
Los niños experimentaban pérdida catastrófica en múltiples niveles simultáneos. Perdían familia, comunidad, lengua materna, religión, nombre, identidad cultural. Todo lo que definía quiénes eran les era arrancado y reemplazado por una nueva identidad impuesta por la fuerza. Este proceso generaba daños psicológicos que muchos nunca superaban completamente. Algunos desarrollaban lo que ahora llamaríamos síndrome de Estocolmo, identificándose completamente con sus captores y adoptando fanatismo genuino hacia el Imperio Otomano y el Islam. Otros mantenían resistencia psicológica secreta, preservando memorias fragmentadas de sus vidas anteriores. Algunos intentaban mantener rituales cristianos en privado, rezando en griego o serbio cuando nadie los escuchaba. Estos actos de resistencia silenciosa eran peligrosísimos. Si eran descubiertos, podían resultar en ejecución por apostasía. Un arzobispo griego escribió una súplica formal al sultán detallando el sufrimiento causado por el Devshirme. Describía cómo los niños eran forzados a adoptar costumbres alienígenas, vestimenta bárbara, lenguaje incomprensible y prácticas impías, todo en un instante traumático. Expresaba el miedo colectivo a que los niños fueran castrados y convertidos en eunucos, o expuestos a la homosexualidad que los griegos asociaban con los genízaros. El arzobispo lamentaba la destrucción de la continuidad familiar. Un padre no tendría a su hijo para ser enterrado apropiadamente según ritos cristianos. Las madres vivían sabiendo que sus hijos estarían perdidos para siempre, incapaces de regresar, incapaces de mantener contacto. La pregunta retórica del arzobispo resonaba con dolor. ¿Quién no lamentaría a su hijo cuando un niño libre se convierte en esclavo? El aspecto espiritual era considerado el más trágico para las comunidades cristianas. Los niños bautizados, iniciados en el cristianismo ortodoxo, destinados a ser miembros de la Iglesia, eran circuncidados y convertidos al Islam. Desde la perspectiva cristiana, esto era condenación eterna. El niño era separado de Dios, enredado con el diablo, destinado a la oscuridad eterna. Para los padres devotos, esto era peor que la muerte física. El sistema Devshirme también generaba paradojas y contradicciones extrañas. A medida que los graduados del sistema alcanzaban posiciones de poder, algunos comenzaban a usar su influencia para beneficiar a sus regiones de origen. Aunque oficialmente se les prohibía mantener lazos familiares, algunos lo hacían secretamente, canalizando fondos o protección hacia sus aldeas natales. Estos casos eran raros y arriesgados, pero documentados. Otra paradoja era que algunas familias, después de décadas de ver el sistema en operación, comenzaron a verlo como oportunidad en lugar de maldición. Familias musulmanas bosnias y albanesas solicitaban que sus hijos fueran incluidos en el Devshirme, violando el principio fundamental de que era exclusivo para cristianos. Estas solicitudes reflejaban tanto la codicia por movilidad social como la normalización de un sistema fundamentalmente atroz. El declive del Devshirme comenzó en el siglo XVII. Los genízaros, ahora con poder político considerable, presionaron exitosamente para que sus propios hijos pudieran ingresar al cuerpo. En 1594, los musulmanes fueron oficialmente permitidos en posiciones previamente reservadas para Devshirme. En 1648, el sistema fue efectivamente abandonado. Un intento de reinstaurarlo en 1703 fue rechazado violentamente por los propios genízaros, que ahora eran en su mayoría hijos de genízaros anteriores y no querían la competencia de nuevos reclutas cristianos. Para ese punto, el Devshirme había operado durante aproximadamente 3 siglos, procesando cientos de miles de niños cristianos. Había sido uno de los pilares del poder militar y administrativo otomano. También había sido una de las formas más sistemáticas de esclavitud infantil jamás implementada por un Estado. Las cicatrices psicológicas y culturales que dejó en las comunidades balcánicas persistieron durante generaciones, convirtiéndose en parte del trauma histórico colectivo de griegos, serbios, búlgaros y albaneses bajo dominio otomano.
El amanecer llegaba temprano para los esclavos domésticos en las casas de Estambul. Antes de que los primeros rayos de sol iluminaran los minaretes de la ciudad, ya estaban despiertos, comenzando las tareas que no terminarían hasta bien entrada la noche. La esclavitud doméstica representaba la experiencia más común para la mayoría de los esclavos en el Imperio Otomano. Estimaciones sugieren que entre el 60 y 80% de todos los esclavos trabajaban en contextos domésticos, desde mansiones de visires hasta casas de comerciantes de clase media. Las tareas comenzaban con la preparación del fuego y el agua. Los esclavos debían encender las cocinas, calentar agua para las abluciones religiosas matutinas de sus amos y preparar el desayuno. En casas de élite con múltiples esclavos existía una jerarquía clara de tareas. Los esclavos más antiguos o favorecidos realizaban trabajos menos físicamente demandantes. Los recién llegados o menos favorecidos recibían el trabajo más duro y sucio. Las jerarquías raciales del mercado determinaban las tareas asignadas, con esclavas africanas realizando trabajo más pesado, mientras esclavas blancas recibían roles menos físicamente demandantes, como servir café, atender invitados o actuar como niñeras. La cocina era un espacio de trabajo intenso. Preparar comida para una casa grande otomana era proceso laborioso. Los esclavos molían granos a mano para hacer harina, picaban vegetales, limpiaban carne, preparaban especias. La cocina otomana requería técnicas complejas, pilavs perfectamente cocidos, kebabs asados uniformemente, dolmas enrollados con precisión. Los esclavos aprendían estas habilidades por necesidad, bajo amenaza de castigo si la comida no cumplía las expectativas. La limpieza de la casa era otra responsabilidad constante. Las casas otomanas eran espaciosas y ornamentadas, con múltiples habitaciones, patios interiores y áreas separadas para hombres y mujeres. Todo debía mantenerse impecable. Los esclavos barrían suelos, sacudían alfombras elaboradas, pulían objetos de latón y cobre, lavaban ventanas, limpiaban chimeneas. En verano, luchaban contra el polvo constante. En invierno, contra el hollín de las numerosas chimeneas. El baño turco, o hammam, dentro de casas ricas, requería preparación elaborada. Los esclavos calentaban grandes cantidades de agua, preparaban aceites perfumados y jabones, organizaban toallas limpias. Durante el baño, las esclavas atendían a las mujeres de la familia, lavando sus cuerpos, masajeándolas, peinando su cabello. Esta intimidad forzada no creaba igualdad. El poder siempre permanecía con las amas. Los niños de la familia recibían atención de esclavas asignadas específicamente como nodrizas o niñeras. Las esclavas amamantaban a bebés que no eran suyos, mientras sus propios hijos, si los tenían, eran frecuentemente separados de ellas o desatendidos. Las niñeras pasaban días enteros vigilando a niños pequeños, jugando con ellos, enseñándoles primeras palabras, cambiando pañales sucios. Desarrollaban vínculos emocionales con estos niños, solo para que en cualquier momento las vendieran a otra casa, arrancándolas de los únicos afectos permitidos en sus vidas. Las esclavas que sabían coser y bordar pasaban horas produciendo ropa y textiles elaborados. Bordaban patrones complejos en pañuelos y manteles. Cosían vestidos para las mujeres de la casa. Reparaban ropa dañada. Este trabajo requería habilidad y concentración, realizado en posiciones incómodas durante horas. La vista de muchas esclavas se deterioraba por coser con luz inadecuada. Los esclavos varones en casas domésticas realizaban trabajos diferentes pero igualmente demandantes. Cuidaban jardines, podaban árboles, mantenían fuentes funcionando, realizaban reparaciones de mantenimiento, arreglando techos con goteras, reemplazando azulejos rotos, pintando paredes. Servían como porteros, verificando visitantes. Acompañaban a sus amos en salidas, cargando paquetes, sosteniendo paraguas, preparando caballos. Algunos esclavos varones trabajaban como asistentes de artesanos. Un herrero podía tener esclavos que operaban fuelles, organizaban herramientas
o realizaban trabajo preliminar básico. Un carpintero usaba esclavos para cargar madera, mezclar pegamento o sostener piezas durante ensamblaje. Estos esclavos aprendían oficios valiosos, pero no como aprendices que eventualmente se volverían independientes, sino como propiedad que generaba valor para sus dueños. La jornada laboral no tenía límites claros. Los esclavos estaban disponibles 24 horas. Si el amo quería agua a medianoche, el esclavo debía levantarse y traerla. Si invitados llegaban inesperadamente, los esclavos debían preparar comida y arreglar habitaciones sin importar la hora. Esta disponibilidad constante significaba sueño interrumpido crónico y agotamiento perpetuo. Las condiciones de vida variaban enormemente según la riqueza y temperamento del propietario. En casas de élite, los esclavos dormían en habitaciones destinadas para sirvientes, pequeñas pero techadas. Recibían ropa adecuada y comida suficiente, aunque siempre de menor calidad que la familia. En casas más modestas, los esclavos dormían donde podían, en cocinas, en pasillos, en establos. Sus mantas eran harapos, su comida eran sobras. El castigo era componente integral de la esclavitud doméstica. Los amos tenían derecho legal a castigar físicamente a sus esclavos. Los azotes con bastón o látigo eran comunes para infracciones menores: romper un plato, cocinar mal una comida, llegar tarde con un recado. Los castigos más severos incluían encadenamiento, privación de comida o encierro en sótanos oscuros durante días. El abuso sexual era endémico en la esclavitud doméstica. Bajo la ley islámica, los amos varones tenían acceso sexual legal a Sinanentah, sus esclavas. Esto no era violación en el sentido legal de la época, era derecho de propiedad. Las esclavas no podían negarse sin riesgo de castigo severo. Muchas quedaban embarazadas de sus amos. Los niños resultantes nacían técnicamente libres bajo la ley islámica, pero en la práctica vivían en limbo legal y social. Las esclavas embarazadas por sus amos ganaban estatus especial de Walad, madre del hijo del amo. No podían ser vendidas. Cuando el amo moría, debían ser liberadas. Sin embargo, hasta ese momento permanecían en esclavitud, y sus vidas mejoraban o empeoraban dependiendo de si las esposas legítimas del amo las aceptaban o las trataban con crueldad por celos. Los esclavos domésticos existían en extraña ambigüedad legal y social. No eran completamente invisibles como mercancía pura. Vivían dentro de hogares, interactuaban diariamente con familias, presenciaban intimidades. Algunos amos desarrollaban afectos genuinos hacia ciertos esclavos, pero este afecto nunca borraba la relación fundamental de poder. Un esclavo querido podía ser vendido mañana si surgía necesidad financiera o capricho del amo. La ley islámica teóricamente protegía a los esclavos de abuso extremo. Un amo que mataba a su esclavo enfrentaba castigo legal. Un esclavo mutilado o herido gravemente podía apelar a un qadi, juez islámico. En la práctica, estas protecciones funcionaban raramente. Los esclavos temían las represalias de denunciar a sus amos. Los qadis frecuentemente favorecían a propietarios sobre esclavos. Los castigos para amos abusivos eran mínimos cuando se aplicaban. Algunos esclavos domésticos desarrollaban estrategias de supervivencia. Aprendían a leer los estados de ánimo de sus amos, anticipando necesidades antes de que fueran expresadas. Cultivaban relaciones con otros sirvientes, creando redes de apoyo informal. Los esclavos que demostraban habilidades especiales, lealtad confiable o simplemente sobrevivían suficiente tiempo, podían eventualmente ganar tratamiento ligeramente mejor. Pero la realidad fundamental nunca cambiaba. Eran propiedad. Podían ser vendidos en cualquier momento. Sus vidas estaban completamente a merced de otra persona. No tenían derechos sobre sus propios cuerpos, su trabajo, sus futuros. Esta condición de no persona definía cada momento de su existencia, desde que despertaban hasta que caían exhaustos a dormir. El harén otomano existía como institución compleja, donde la esclavitud sexual era normalizada, sistematizada
y codificada en ley. Contrario a las fantasías orientalistas europeas de lujo exótico y placer consensual, el harén era fundamentalmente un sistema de confinamiento y explotación sexual de mujeres que no tenían elección sobre sus vidas, cuerpos o destinos. Las mujeres que ingresaban al harén imperial o a harenes de la élite provenían principalmente de tres fuentes: compra en mercados de esclavos, captura en incursiones militares o entrega como tributo de gobernadores provinciales al sultán. Las más codiciadas eran jóvenes circasianas, georgianas y abjasianas, valoradas por su belleza según estándares otomanos. Familias en estas regiones, devastadas por pobreza extrema, a veces vendían voluntariamente a sus hijas a traficantes que prometían destinos en harenes de élite. El proceso comenzaba con la compra o entrega de niñas, frecuentemente de entre 6 y 10 años. Esta edad temprana era deliberada. Las niñas jóvenes eran consideradas más fáciles de entrenar y moldear según las necesidades y expectativas del harén. Eran separadas inmediatamente de cualquier conexión familiar, dadas nombres turcos nuevos y asignadas a esclavas más experimentadas como mentoras. El entrenamiento era exhaustivo y diseñado para transformar a las niñas en objetos de placer y entretenimiento perfectamente refinados. Aprendían turco otomano con fluidez, estudiaban árabe y persa para poder recitar poesía clásica. Se les enseñaba música, a tocar instrumentos como el ud, el kanun o la flauta ney. Practicaban canto durante horas, desarrollando voces melódicas. Aprendían danzas sensuales, movimientos diseñados para atraer y excitar. El entrenamiento incluía artes eróticas explícitas. Las esclavas más experimentadas enseñaban a las jóvenes técnicas sexuales específicas, como tocar, cómo moverse, cómo complacer. Este adiestramiento sexual de niñas era institucionalizado y considerado preparación necesaria. Las niñas aprendían que sus cuerpos no les pertenecían, que su propósito era satisfacer deseos masculinos. Las condiciones físicas del harén reflejaban su función de encierro. El harén imperial de Topkapi ocupaba secciones enteras del palacio, completamente separadas de las áreas masculinas. Las mujeres vivían en habitaciones organizadas jerárquicamente. La Valide Sultan, madre del sultán, ocupaba los aposentos más lujosos. Las favoritas del sultán, las Haseki, tenían habitaciones elegantes. Las concubinas de menor rango vivían en dormitorios comunales. Las esclavas, que solo servían como sirvientas domésticas, dormían en cuartos básicos. El harén estaba vigilado por eunucos, hombres castrados que podían moverse entre las zonas masculinas y femeninas. Los eunucos negros africanos, que habían sobrevivido a la castración completa de pene y testículos, ocupaban las posiciones más altas en la jerarquía de guardianes. El Kislar Aga, jefe de los eunucos negros, era una de las personas más poderosas del imperio, controlando acceso al sultán y manejando comunicaciones entre el harén y el mundo exterior. Las mujeres del harén vivían en reclusión absoluta, pasando años o décadas enteras sin ver el exterior de los muros del palacio. Si alguna vez salían, era en carruajes cerrados con cortinas opacas, completamente veladas, aisladas del mundo. Esta reclusión forzada generaba problemas psicológicos severos, depresión crónica, ansiedad, sensación de muerte en vida. La jerarquía del harén era brutal y competitiva. En la cima estaba la Valide Sultán, quien ejercía poder político significativo a través de su hijo. Las Haseki, favoritas oficiales del sultán, disfrutaban privilegios enormes, apartamentos lujosos, joyas costosas, séquitos de sirvientes. Pero mantener esta posición requería navegación política constante. Una favorita podía caer en desgracia súbitamente si el sultán se cansaba de ella o si otra mujer capturaba su atención. Las concubinas ordinarias, llamadas Iqbal, vivían en esperanza perpetua de ser llamadas al lecho del sultán. La mayoría nunca eran llamadas, pasaban sus vidas en limbo, ni completamente descartadas ni reconocidas. Su existencia era de espera interminable.
sabiendo que su valor dependía enteramente del capricho sexual de un hombre que quizás nunca las miraría. Las odalisques, esclavas de rango más bajo, servían a las mujeres de mayor estatus. Limpiaban habitaciones, preparaban baños, peinaban cabello, masajeaban cuerpos. Ellas también estaban atrapadas, sirviendo a mujeres que a su vez eran esclavas de un sistema que las objetificaba a todas. El sistema sexual del harén operaba según principios calculados. Los sultanes otomanos adoptaron la política de tener solo un hijo con cada concubina. Después de que una mujer daba a luz a un hijo varón, el sultán dejaba de tener relaciones sexuales con ella. Esta política limitaba el poder de cualquier concubina individual. Una mujer no podía acumular múltiples hijos que fortalecieran su posición. También significaba que la mayoría de las concubinas que lograban tener relaciones con el sultán lo hacían solo una o pocas veces en sus vidas. Las mujeres que daban hijos al sultán ganaban estatus especial, pero también entraban en competencia política peligrosa. En el sistema de sucesión otomana, todos los hijos varones del sultán eran pretendientes legítimos al trono. Cuando un sultán moría, frecuentemente seguía una lucha fratricida entre los príncipes. Las madres de estos príncipes se convertían en jugadoras políticas, formando alianzas, conspirando, a veces ordenando asesinatos. El harén no era solo prisión sexual, era arena de intriga política mortal. La realidad para la vasta mayoría de mujeres en harenes era de frustración sexual y emocional perpetua, rodeadas de lujo material en harenes de élite, pero privadas de libertad, amor genuino o propósito más allá de ser objetos potenciales de deseo masculino. Algunas desarrollaban relaciones lésbicas entre ellas, buscando consuelo y placer en contextos donde los hombres controlaban el acceso heterosexual. La Sharía prohibía esto técnicamente, pero era frecuentemente tolerado o ignorado. Los testimonios de mujeres que vivieron en harenes revelan la realidad psicológica. Hayriye Melek Hunch, escritora circasiana de finales del período otomano, escribió sobre el sufrimiento de concubinas caucásicas. En su historia Altun Zincir, Cadena de Oro, narraba cómo las concubinas extrañaban sus tierras natales. A pesar de oportunidades de vida de élite para algunas, permanecían esclavas. Sus existencias como mujeres estaban arruinadas. La metáfora de la cadena de oro capturaba perfectamente la contradicción. Lujo material que no podía compensar la pérdida de libertad y humanidad. Leila Achba, otra mujer circasiana, escribió memorias tituladas Harem Haturatu, Memorias del Harén. Sus descripciones revelaban la monotonía aplastante, la competencia constante entre mujeres por atención masculina limitada y la desesperación de mujeres inteligentes cuyas capacidades eran desperdiciadas en existencias de confinamiento decorativo. El abuso sexual en harenes no se limitaba a relaciones sexuales. Los amos tenían acceso corporal ilimitado, podían tocar, manosear, inspeccionar a sus esclavas cuando quisieran. Las mujeres debían bañarse desnudas en presencia del amo si él así lo deseaba. Debían vestirse de maneras que él especificara. Sus cuerpos eran controlados completamente por la voluntad y fantasías de sus propietarios. Las esclavas que resistían o rechazaban avances sexuales enfrentaban castigos severos, azotes, encierro en celdas oscuras, privación de comida, degradación de estatus dentro del harén. Algunas eran vendidas a situaciones peores, burdeles disfrazados, casas de hombres conocidos por su crueldad o trabajo agrícola brutal. La amenaza de venta mantenía a las mujeres en línea. Los harenes de la élite no imperial seguían patrones similares pero con recursos menores. Un visir rico podía mantener 5 a 10 concubinas. Un gobernador provincial exitoso quizás 3 o 4. Comerciantes adinerados frecuentemente tenían 1 o 2. Estos harenes más pequeños carecían del lujo del palacio, pero el control y explotación sexual eran idénticos. La segregación de género era aplicada rigurosamente.
Los harenes estaban prohibidos para todos los hombres excepto el propietario y los eunucos castrados, hermanos, hijos adultos, amigos, visitantes. Ningún hombre podía entrar. Esta segregación era justificada como protección del honor femenino. En realidad, funcionaba como sistema de control para impedir que las mujeres desarrollaran alianzas externas que pudieran facilitar escape o resistencia. Las visitas entre harenes de estatus similar eran permitidas ocasionalmente. Las mujeres de un harén visitaban otro, siempre fuertemente veladas durante el tránsito, siempre acompañadas por eunucos. Estas visitas proporcionaban contacto social limitado, pero también reforzaban las normas del sistema. Las mujeres veían que su situación no era única, que así funcionaba la sociedad de élite otomana. Los europeos que visitaban el Imperio Otomano desarrollaron fascinación obsesiva con los harenes. Pintores como Jean-Auguste Dominique Ingres crearon obras como Le Bain Turc, el baño turco, representando mujeres desnudas en entornos lujosos. Estas pinturas eran fantasías eróticas masculinas que decían más sobre deseos orientalistas europeos que sobre realidades otomanas. Presentaban el harén como paraíso sensual, borrando completamente la esclavitud, el confinamiento y el sufrimiento. Algunos visitantes europeos, particularmente mujeres, proporcionaron descripciones más sobrias. Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en 1717, visitó harenes en Estambul. Sus cartas describían el lujo material, pero también notaban la monotonía y las limitaciones de las vidas de estas mujeres. Reconocía que comparado con sirvientes europeos, las esclavas del harén tenían más ocio y mejor trato material, pero también observaba que permanecían fundamentalmente aprisionadas. La abolición gradual de la esclavitud en el siglo XIX afectó al sistema de harenes lentamente. El comercio de esclavas circasianas y africanas continuó ilegalmente décadas después de las prohibiciones oficiales. Los harenes imperiales mantuvieron concubinas hasta la abolición del sultanato en 1922. Las últimas concubinas del harén imperial vivieron sus años finales en el Palacio Topkapi como anacronismos de un sistema desaparecido, testigos vivientes de una institución que había esclavizado a cientos de miles de mujeres durante 6 siglos. La ley islámica reconocía la manumisión, la liberación de esclavos, como acto virtuoso. Los textos religiosos animaban a los creyentes a liberar esclavos como forma de piedad y expiación de pecados. El Corán específicamente mencionaba la liberación de esclavos como acto meritorio. Esta tradición creaba una estructura legal teórica donde la esclavitud no era necesariamente perpetua. Sin embargo, la realidad de la manumisión en el Imperio Otomano era compleja, limitada y frecuentemente ilusoria. El método más común de manumisión era el contrato mukatebe. Este era un acuerdo legal entre amo y esclavo, donde el esclavo compraba su propia libertad. El amo establecía un precio, generalmente equivalente al valor de mercado del esclavo, más una ganancia. El esclavo debía pagar este precio, ya sea en suma única o en cuotas durante un período determinado, generalmente entre 8 y 12 años de servicio adicional. En teoría, el mukatebe ofrecía camino hacia libertad. En práctica, era sistema de explotación adicional. Los esclavos bajo mukatebe continuaban trabajando para sus amos sin pago o con pago mínimo. Debían generar el dinero para comprar su libertad a través de trabajo adicional fuera de sus obligaciones hacia el amo, o mediante ahorros acumulados dolorosamente durante años. Muchos esclavos nunca lograban reunir la suma completa. La libertad permanecía siempre en el horizonte, perpetuamente fuera de alcance. Los amos tenían incentivos para establecer precios de manumisión imposiblemente altos. Un esclavo valioso generaba trabajo e ingresos. Liberarlo significaba perder esa fuente de valor. Los amos frecuentemente manipulaban los contratos mukatebe, añadiendo costos adicionales o extendiendo plazos.
Si un esclavo violaba cualquier término del contrato, incluso tecnicismos menores, el amo podía cancelar el acuerdo y mantener cualquier dinero ya pagado. Otra forma de manumisión era a través del testamento del amo. Muchos propietarios especificaban en sus testamentos que ciertos esclavos debían ser liberados tras su muerte. Esto era considerado acto final de piedad que beneficiaba al alma del difunto. Sin embargo, esta forma de libertad dependía completamente de la voluntad del amo. Los esclavos esperaban años o décadas sin garantía de que el testamento no sería cambiado, y debían servir hasta la muerte del amo, que podía ocurrir cuando el esclavo ya era anciano. Las esclavas que daban hijos a sus amos ganaban estatus legal especial de walad, madre del hijo del amo. Bajo la ley islámica, estas mujeres no podían ser vendidas. Cuando el amo moría, debían ser liberadas automáticamente. Este sistema creaba incentivos perversos. Algunas esclavas buscaban activamente quedar embarazadas de sus amos como estrategia de supervivencia, aunque esto significaba aceptar violación como medio hacia posible libertad futura. Sin embargo, el estatus de walad no garantizaba vida tolerable. La esclava permanecía en la casa, frecuentemente en conflicto con esposas legítimas celosas. Si el hijo que había dado nacido moría joven, su estatus protector desaparecía, y la libertad solo llegaba con la muerte del amo, lo cual podía ser décadas en el futuro. Mientras tanto, permanecía en esclavitud, su cuerpo y trabajo controlados completamente. La conversión al Islam no resultaba en manumisión automática. Este era malentendido común entre cautivos cristianos recién esclavizados. Algunos se convertían esperando que la conversión los liberaría. La ley islámica era clara. Un esclavo que se convertía al Islam permanecía esclavo. La religión del esclavo era irrelevante para su estatus legal. Los amos musulmanes podían poseer esclavos musulmanes sin violación de principios religiosos. Algunos esclavos intentaban escapar. Las fugas eran extremadamente arriesgadas. Los esclavos fugitivos capturados enfrentaban castigos brutales, azotes severos, marcación con hierro caliente o mutilación. En algunos casos, esclavos fugitivos recapturados eran ejecutados públicamente como advertencia a otros. Las redes de apoyo para esclavos fugitivos eran prácticamente inexistentes. Los esclavos no tenían documentos de identidad. Cualquier persona sin papeles apropiados era sospechosa de ser fugitiva. Incluso si un esclavo lograba escapar, ¿a dónde iría? Un esclavo en Estambul, separado de su tierra natal por cientos o miles de kilómetros, sin dinero, sin conocer bien el idioma, sin conexiones, enfrentaba probabilidades imposibles de llegar a territorio donde podría ser libre. Los esclavos de origen europeo necesitaban cruzar fronteras imperiales hacia territorios cristianos. Este viaje era prácticamente imposible sin ayuda organizada. Organizaciones caritativas cristianas operaban sistemas de rescate para cautivos cristianos, particularmente para aquellos capturados por corsarios berberiscos. Órdenes religiosas como los trinitarios y los mercedarios recaudaban fondos específicamente para comprar la libertad de cautivos. Sin embargo, estos esfuerzos rescataban solo pequeña fracción del total de esclavos. Priorizaban casos de alto perfil, nobles capturados, clérigos o personas cuyas familias podían contribuir significativamente al rescate. Los esclavos que eventualmente ganaban libertad enfrentaban desafíos continuos de integración social. Un esclavo liberado, llamado azatlu, llevaba estigma permanente. La sociedad otomana los veía como inferiores a personas nacidas libres. Los matrimonios entre liberados y personas de familias libres eran raros y frecuentemente desaprobados. Los liberados trabajaban en ocupaciones de bajo estatus, ganaban salarios menores y vivían en vecindarios pobres. Las esclavas liberadas tenían opciones limitadas. Muchas habían perdido años de sus vidas en harenes, sin habilidades comercializables fuera del servicio doméstico o sexual. Algunas se casaban con hombres que aceptaban su pasado de esclavitud, frecuentemente
hombres pobres o también liberados. Otras permanecían en las casas de sus antiguos amos como sirvientes pagadas, porque no tenían alternativas. El término liberación era técnicamente correcto, pero prácticamente cuestionable. Los hijos de esclavas y amos nacían libres según la ley islámica. Sin embargo, su estatus social real variaba enormemente. Si el amo reconocía oficialmente al hijo, el niño podía ser integrado en la familia con derechos de herencia. Si el amo no reconocía al hijo, el niño crecía en estatus ambiguo, técnicamente libre, pero socialmente marginalizado y sin recursos. Estos niños frecuentemente terminaban en pobreza o servicio doméstico, perpetuando ciclos de dependencia. El siglo XIX trajo presión europea creciente para abolición de esclavitud. Gran Bretaña, habiendo abolido su propio comercio de esclavos y después esclavitud en sus colonias, presionaba agresivamente a otros estados para hacer lo mismo. El Imperio Otomano, debilitado militarmente y dependiendo de apoyo diplomático europeo, comenzó reformas graduales. En 1830, el sultán Mahmud II emitió un firman liberando a esclavos blancos. Esta categoría incluía principalmente a griegos capturados durante la Guerra de Independencia griega de 1821, que había generado atención internacional significativa. También incluía a circasianos y otros grupos caucásicos. Sin embargo, este firman era cosmético y limitado. No abolía la esclavitud, solo liberaba categorías específicas de esclavos por razones políticas. En 1847, el mercado de esclavos oficial de Estambul fue cerrado formalmente. Esto fue reforma más de apariencia que de sustancia. El comercio de esclavos simplemente se movió a ubicaciones más discretas: casas privadas de comerciantes, caravasares, transacciones informales en barrios específicos. El comercio continuó, ahora simplemente menos visible para observadores europeos. En 1857, presión británica resultó en un firman que prohibía el comercio de esclavos desde Sudán a Egipto otomano y a través del Mar Rojo hacia Hejaz. Esta prohibición era nominal. El comercio continuó ilegalmente. Los funcionarios otomanos responsables de aplicar la ley frecuentemente aceptaban sobornos de traficantes. La demanda de esclavos permanecía alta, creando incentivos económicos poderosos para continuar el comercio. En 1887, un firman imperial declaró formalmente abolida la esclavitud. El decreto establecía que el gobierno imperial no reconocía oficialmente el estado de esclavitud y consideraba por ley a toda persona viviendo en el imperio como libre. Este fue paso legal significativo. Sin embargo, la ley carecía de mecanismos de aplicación efectivos. La esclavitud continuó existiendo de facto, ahora disfrazada bajo eufemismos. Los esclavos en casas privadas eran oficialmente llamados sirvientes, sin distinción legal entre esclavos chattel y sirvientes domésticos voluntarios. La compra de esclavos, particularmente niños, era oficialmente llamada adopción. Estas ficciones legales permitían a la élite otomana continuar manteniendo esclavos, mientras afirmaban conformidad con presión internacional contra esclavitud. El comercio de esclavos circasianas y africanas continuó ilegalmente hasta el siglo XX. El último harén imperial mantuvo concubinas hasta la abolición del sultanato en 1922. En regiones remotas del imperio, particularmente en Arabia y el Golfo Pérsico, la esclavitud persistió abiertamente décadas después de la abolición oficial, protegida por monarquías tribales que resistían modernización. La realidad estadística de la manumisión era sombría. La mayoría de los esclavos permanecían en servidumbre hasta la muerte. Los que ganaban libertad frecuentemente la obtenían cuando ya eran viejos, tras décadas de servicio que habían consumido sus años productivos. La manumisión como sistema funcionaba más como válvula de escape psicológica, manteniendo esperanza que hacía la esclavitud tolerable, que como camino genuino hacia libertad para la mayoría. La esclavitud en el Imperio Otomano finalmente terminó no por evolución interna o realización moral, sino por colapso del propio imperio.
Cuando el sultanato fue abolido y la República de Turquía establecida en 1923, la modernización forzada bajo Mustafa Kemal Atatürk eliminó instituciones tradicionales, incluyendo esclavitud. Los estados sucesores del imperio abolieron formalmente esclavitud, aunque en algunos casos persistió ilegalmente durante décadas adicionales. Esclavitud en galeras, el infierno flotante. La condena a las galeras otomanas fue, durante los siglos XVI y XVII, uno de los destinos más temidos para cautivos, prisioneros de guerra y condenados. Ser enviado a remar en una galera equivalía, en la práctica, a una sentencia de muerte lenta. Pocos sobrevivían varios años, y quienes lo lograban quedaban física y psicológicamente destrozados. Las galeras no solo eran instrumentos de guerra y poder naval, sino también espacios de sufrimiento extremo, donde la vida humana se reducía a fuerza motriz desechable. Una galera otomana típica del siglo XVI medía alrededor de 40 metros de largo y 6 de ancho. Su diseño priorizaba la velocidad y la maniobrabilidad, sin ninguna consideración por el bienestar humano. La cubierta estaba dominada por largas filas de bancos de remo, en los que se sentaban entre 3 y 5 hombres por remo. Una sola embarcación requería entre 250 y 300 remeros para funcionar, todos encadenados de forma permanente a su puesto. Los galeotes llevaban grilletes en los tobillos unidos a una gruesa cadena fijada al banco. Esta permitía únicamente el movimiento indispensable para remar. Los hombres vivían, dormían, comían, enfermaban y morían sin abandonar jamás su lugar. No podían ponerse de pie completamente ni desplazarse libremente, lo que convertía cada banco en una celda abierta, compartida y permanente. La tripulación de remeros estaba compuesta por 3 grupos principales: esclavos comprados en mercados, prisioneros de guerra capturados en campañas militares y convictos sentenciados a trabajo forzado. Este último sistema, adoptado por los otomanos siguiendo modelos europeos, se consolidó en el siglo XVI. Las sentencias podían variar entre 1 y 8 años, pero la mayoría de los condenados no sobrevivía ni siquiera el primer año debido a las condiciones extremas. El trabajo de remar combinaba esfuerzo físico brutal con una duración extenuante. Los remos eran enormes y pesados, de hasta 50 kilogramos, y su manejo requería coordinación perfecta entre decenas de hombres. El ritmo era impuesto por el comite, supervisor principal de los remeros, que utilizaba un silbato para marcar inicio y fin del esfuerzo. Durante travesías urgentes o maniobras militares, los galeotes podían remar desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con pausas mínimas. En combate, remaban durante horas continuas bajo fuego enemigo, sin posibilidad de protegerse. Bajo el comite actuaban los sous-comites, encargados de vigilar y castigar. Portaban látigos de cuerda y los utilizaban sin piedad. Cualquier error de ritmo, signo de agotamiento o debilidad, era castigado inmediatamente. Los azotes se aplicaban con fuerza deliberada, desgarrando la piel y provocando sangrados constantes. La cubierta se manchaba de sangre, sudor y excrementos, mientras los gritos de dolor se mezclaban con el golpe rítmico de los remos contra el agua. La alimentación era mínima, pensada solo para mantener a los hombres con vida el tiempo suficiente para seguir remando. La dieta básica consistía en bizcocho duro, habas o lentejas, y ocasionalmente pescado salado o carne de baja calidad. El agua era racionada estrictamente, y bajo el sol del Mediterráneo la deshidratación era constante. Los galeotes comían en sus bancos, sin utensilios, a menudo compartiendo una misma ración entre varios. Las condiciones sanitarias eran espantosas. Al no poder desplazarse, los remeros defecaban y orinaban en su lugar. Los desechos se acumulaban entre los bancos, generando un hedor insoportable y atrayendo insectos. Las infecciones cutáneas, las úlceras y las heridas abiertas eran comunes, agravadas por la humedad constante y la falta total de higiene. Dormir no ofrecía ningún alivio. Los galeotes descansaban encadenados, sentados o recostados sobre madera dura,
sin mantas ni colchones. En invierno sufrían el frío intenso de los vientos marítimos. En verano, el calor sofocante de cuerpos hacinados bajo el sol. El agotamiento crónico erosionaba lentamente cualquier resistencia física o mental. Las enfermedades se propagaban con rapidez. La disentería era endémica debido al agua contaminada y la mala alimentación. El tifus, transmitido por piojos, causaba epidemias mortales. Las infecciones respiratorias se extendían en la proximidad forzada, y las heridas provocadas por los látigos a menudo se infectaban, derivando en sepsis. La muerte era cotidiana y asumida como parte del funcionamiento normal de la galera. Cuando un galeote moría, su cuerpo era retirado sin ceremonia y arrojado al mar. En batallas o travesías largas, docenas de cadáveres podían ser lanzados por la borda en un solo día. El banco vacío era ocupado rápidamente por otro cautivo, si estaba disponible. Los testimonios de sobrevivientes confirman la brutalidad del sistema. John Fox, marinero inglés capturado en 1563, pasó 14 años remando en galeras otomanas. Sus memorias describen un ciclo interminable de violencia, hambre y terror, hasta lograr escapar durante una incursión corsaria. Jean Marteille, aunque prisionero en galeras francesas, dejó relatos igualmente aplicables al mundo mediterráneo. Látigos en constante movimiento, cuerpos destrozados y sangre corriendo por los bancos. Las batallas navales representaban el máximo horror. Los galeotes, encadenados e indefensos, eran enviados directamente al combate. Cañonazos, metralla y astillas de madera los mataban o mutilaban sin posibilidad de huir. La batalla de Lepanto, en 1571, marcó el punto culminante y el inicio del declive de la guerra de galeras. Miles de esclavos cristianos que remaban para los otomanos fueron liberados durante la derrota, algunos rebelándose contra sus captores en plena batalla. La esperanza de vida de un galeote rara vez superaba los 5 años. El desgaste físico extremo, la malnutrición, las enfermedades y la violencia constante destruían rápidamente el cuerpo humano. Castigos como el bastinado, azotes en las plantas de los pies, podían dejar a un hombre incapacitado de por vida, sellando su destino. Aunque las galeras perdieron relevancia militar con el avance de los navíos a vela, continuaron utilizándose durante más de un siglo, incluso como embarcaciones ceremoniales de lujo. El sistema finalmente desapareció en el siglo XVIII, pero durante más de 300 años, miles de hombres vivieron y murieron encadenados, reducidos a simples instrumentos de propulsión humana, en uno de los sistemas de esclavitud más brutales de la historia marítima.